Bienvenidos, amantes del saber. Esto es Radio Filos Sofía. Nos encontramos en la antigua Grecia, en torno al año 532 antes de la era cristiana. Encontramos a un hombre profundamente sabio hablando a sus hermanos y a sus hermanas, aquellos que conforman una hermandad que él mismo fundó y con fines tales, con propósitos tales, como mantener el nivel más profundo en la realidad de la naturaleza matemática, en que la filosofía se use para la purificación espiritual. Este hombre llegó a tener dentro de su hermandad a un total de 300 personas que lo seguían por las calles de esta antigua Grecia para aprender de todas sus enseñanzas. De ciudad en ciudad, estando esta hermandad en la ciudad de Crotona, fueron atacados violentamente fruto de ese odio que levantan en el resto de personas aquellos que intentan elevarse espiritual, filosófica e intelectualmente sobre los principios establecidos en su época. Desde esta ciudad de Crotona, este hombre sabio con sus hermanos y con sus hermanas partirá hacia Metaponto, lugar donde terminaría sus días. Aquí, un famoso ciudadano noble llamado Cilón, líder por nacimiento rico y poderoso, pero también violento y tiránico, seguía los pasos de este señor para intentar entrar dentro de su hermandad y así poder aprender de todo el conocimiento que se promulgaba en la Grecia de la época. Sin embargo, nuestro hombre sabio, precisamente por sabio, decide rechazar a Cilón y no hacerle sitio dentro de su hermandad. Todo esto acabará provocando a que, según historiadores de la talla de Jámblico, por ejemplo, Cilón acabe matando vilmente al que podemos considerar uno de los grandes hombres de su época. Este hombre no es ni más ni menos que Pitágoras de Samos. Efectivamente, vamos a hablar de Pitágoras de Samos, uno de los filósofos más importantes de esta Grecia antigua. Y seguramente también de todos los tiempos, ya que hablamos precisamente del hombre que, según la leyenda, puso nombre a la disciplina filosófica, es decir, llamamos filosofía a este saber porque él precisamente identificó a los que lo persiguen como amantes de la sabiduría. Según la leyenda, hablamos de un hombre precisamente que fue mitificado por toda la sociedad, no solo por este motivo, sino que, como veremos durante el programa, tenía unas tendencias bastante especiales para la época. Y para conocer precisamente toda esta personalidad de la que hablamos, vamos a desarrollar un poco no solo su contexto histórico, que lo hemos tratado en distintos programas de radio con otros autores que le pueden ser más o menos coetáneos, sino su contexto biográfico también, que en este caso, como vamos a ver, como nos acaba de comentar Raquel, efectivamente tiene más que ver quizá con la leyenda que con una biografía de una persona mortal de las que podemos conocer nosotros a día de hoy. Pues bien, Pitágoras nace en torno al año 570 a.C. aproximadamente en la ciudad de Samos, como hemos comentado, y efectivamente se desarrollaría principalmente en el campo de la filosofía y en el de las matemáticas. De hecho, se le considera como el primer matemático puro de la historia y contribuye al desarrollo pues, de la matemática helénica o de la aritmética, por ejemplo, pero es que también va a ser maestro en música. Alcanza esta maestría gracias a que con su padre, que era mercader, estuvo viajando durante mucho tiempo, durante su juventud, por distintas ciudades. Se cree que estuvo, por ejemplo, en la mítica Babilonia, se cree que pudo estar también en Egipto, cosa esta más discutida, y todo ello le iba a dar distintos conocimientos que después iba a aplicar en su filosofía, como vamos a ver, una filosofía también en cierto punto, podríamos decir, marcada por la filosofía oriental, que sobre todo a partir de la llegada de nuestros grandes filósofos, en concreto de Aristóteles, vamos perdiendo un poquito, acercándonos a lo apolíneo y distanciándonos un poco más de todo lo dionisíaco que a día de hoy achacamos a esta filosofía oriental. Siguiendo con la vida de Pitágoras, tenemos que entender que pocos filósofos podemos conocer
que hubiera antes que él. De hecho, su maestro se cree que pudo ser Tales de Mileto y también se considera que pudo ser uno de sus maestros, Anaximandro. Pero aquí no queda la cosa. Hay un dato bastante curioso, igual que le pasaría a Sócrates, y es que conocemos que tuvo una maestra que influenciaría muchísimo en su vida, y esta sería Temistoclea, una sacerdotisa del templo de Delfos, y como decimos, lo influenciaría hasta un punto tal de encauzarlo en esta filosofía, en esta matemática de la que estamos hablando. Como decía, no había muchos filósofos antes que él. ¿Por qué? El porqué de esta situación lo encontramos en el contexto histórico. La Edad Oscura de la antigua Grecia acabaría en torno al año 1100 aproximadamente antes de Cristo. Se la denomina así porque es un periodo en el que prácticamente no tenemos ninguna fuente y eso hace muy difícil el que podamos reconstruir exactamente qué pasaba en esa Grecia. Luego encontraremos la época arcaica, que se va a establecer hasta el siglo VIII antes de Cristo. Y este es uno de los datos que merece la pena que reseñemos, porque de ser tan arcaica como se nos cuenta, desde luego, tampoco hubiéramos podido tener esta tradición que heredarían Tales, Anaximandro o el propio Pitágoras en torno al siglo VI antes de Cristo. Es decir, la época arcaica no lo sería tanto y la Edad Oscura lo sería solo porque no podemos obtener información, pero desde luego ya podemos suponer que se estaba fraguando todo un espíritu, el espíritu helenístico, que afortunadamente nos ha traído esta filosofía hasta nuestros días en el nombre de tantos y tantas filósofos y filósofas que nos ha dado la historia. Tras estos minutillos, somos conscientes de que hemos vertido sobre vosotros mucha carga de información, así que merece la pena en que nos paremos en ciertos puntos para que consigamos conocer por qué hay que destacar la figura de este filósofo. No solo fue mitificado en la época porque tenía, como veremos durante el programa, una conducta bastante especial y un proceder bastante, parecido al de Parménides cuando lo describimos en uno de nuestros podcasts, que hablamos de una sociedad filosófica que anda entre la religión, misticismo y la filosofía, sino que además Pitágoras vino a traer cosas nuevas, es decir, en aquel momento hay otros filósofos, como los que has nombrado, de Tales, hemos dicho a Parménides también, y sobre todo son filósofos enfocados en descubrir los secretos de la naturaleza y acuden a elementos naturales. Sin embargo, Pitágoras acude a algo que está en la metafísica, que son los números. A través de los números querrá descubrir qué se esconde en la realidad que nos rodea. Pero no solo esto, sino que hasta aquel momento las matemáticas eran utilizadas precisamente para construir algunos templos o incluso para intentar adivinar presagios a través de la cosmología, es decir, del cielo. Pero Pitágoras es el primero que aparece interesado en las matemáticas de por sí. Es decir, no las utiliza para otro fin, sino que cree que las matemáticas por sí mismas son beneficiosas para la purificación del alma. Ya veremos a qué se refiere con esta purificación. Además de ello, encontraremos un estudio de la música al que también te has referido, que se dará a través precisamente de este avance de las matemáticas. Sabemos que la música responde precisamente a unos intervalos matemáticos. Él, de hecho, hace descubrimientos a este respecto, aunque también cabe decir que todos los descubrimientos que se le otorgan a Pitágoras no son de él, sino que todos los pitagóricos que le siguieron firmaban como Pitágoras. Por ello, parece que precisamente este hombre lo descubrió todo, aunque no es el caso. Pero sí es cierto que encontramos un filósofo muy especial que viene a traernos, por un lado, el provecho absoluto de nuestra racionalidad a través de la matemática, pero como decía, no se olvida de una tradición casi mística que estaba en caldo de cultivo en aquella época. Y en este sentido también cabe recalcar el papel entonces de esta tradición de la mujer que has nombrado, Temistoclea. La tradición dice que Temistoclea, sacerdotisa del templo de Delfos, fue una de las maestras de Pitágoras. Esto no es algo extraño. Es cierto que a nosotros nos suele extrañar que un filósofo sea aprendiz
de prácticamente una bruja, porque eso es lo que era una sacerdotisa en aquel momento. Pero también es el caso de Sócrates. Es decir, encontramos hombres en aquella época que no eran ajenos a las costumbres de su tiempo. Y la costumbre de su tiempo era preguntar a los dioses por la sabiduría que estaban buscando. Una pregunta o una respuesta que les llegaba precisamente a través de esta sacerdotisa. Y es por ello, precisamente, por lo que se convierte en una especie de maestra que podría haber influido en cuanto a su teoría del alma. Algo que no es poca cosa, porque a su vez influirá en Platón. Y todas estas cosas que estamos comentando también nos llevan al hecho de mencionar de que, como decíamos al principio, la figura de Pitágoras puede que esté un poco mitificada por relatos que nos han llegado de él. Tengamos en cuenta que empiezan a llegarnos los primeros testimonios que podemos considerar medianamente fidedignos de su figura en torno al año 150-250 a.C. Un amplio margen y mucho tiempo después de que existiera este filósofo para empezar a considerar su biografía. Es decir, si a día de hoy, como muchas veces decimos, nos cuesta trabajo pensar en cómo vivía alguien hace 200 años y tenemos muchos medios, imaginaos cómo tendría que ser en la época. Una de las personas a las que le podemos agradecer mayor información sobre la vida de Pitágoras es, como no podía ser de otra manera, Diógenes Laercio. Este señor era un doxógrafo, y doxógrafo es alguien que se encarga de recopilar todo el trabajo de las personas que le precedieron. En este caso, las personas que le precedieron, en las que se centra Diógenes Laercio, no confundirlo evidentemente con Diógenes de Sinope, Diógenes el perro, de quien le tenemos un programa de radio, un podcast, al que también os recomendamos que acudáis. Como decíamos, Diógenes Laercio se centrará en todos esos filósofos y nos dará una obra que también es imperdible para conocer de primera mano cómo se veía en la época a estos grandes personajes del momento. Siguiendo con la vida de Pitágoras, y a sabiendas ya de que mucha parte de su vida está mitificada, tenemos que hablar de esa hermandad de la que hacíamos mención, que es la escuela pitagórica. Ya nos hemos referido a ella en varias ocasiones, y hay ciertos campos, ciertos aspectos de esta escuela pitagórica que también tendríamos que tener en cuenta. Entre ellos, una de las exigencias que se consideraban primordiales era el vegetarianismo, es decir, no podían comer nada que proviniese de los animales y tampoco vestían ropas que estuviesen hechas con piel de animales. Igualmente, otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta era el secretismo. Había un gran hermetismo en torno a todo lo que estos pitagóricos trabajaban, y por eso también es verdad que mucha gente poderosa se interesaba. Al fin y al cabo, lo que es secreto, lo que permanece oculto, y a sabiendas por el resto de la gente de que permanece oculto, siempre se hace un poco más llamativo, y hay muchas personas que consideran que hay cosas que se pueden comprar con dinero. Algo que, por cierto, es absolutamente falso, como hemos visto en muchos momentos de la historia, y que el conocimiento más profundo en realidad no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, sino que es un trabajo que cada uno de nosotros tenemos que dedicar con empeño prácticamente toda nuestra vida, y aún así, como también nos diría Unamuno, a sabiendas de que es una batalla perdida, esto de encontrar la vida en la verdad o la verdad en la vida. También, a este respecto, tenemos algunas cuestiones que matizar. Uh-huh. Sí, por supuesto, hay que tener en cuenta que todo lo que hacían estos hombres tenía un porqué. Es decir, hablamos de mentes inquietas que necesariamente condicionan su conducta, una conducta que ya hemos dicho que es especial, precisamente porque han llegado a unas conclusiones previas. Y este es el caso de Pitágoras. Es decir, cuando decimos que en su escuela, ya que hablar de Pitágoras es prácticamente hablar de la escuela pitagórica, pues bien, cuando decimos que en su escuela se tenían prácticas vegetarianas, no es precisamente por la defensa de los animales o por algo altruito. Tiene un porqué, y este porqué se remonta precisamente a su teoría sobre el alma. Veremos cómo Pitágoras cree que pasaremos por distintos estadios en la vida para purificar nuestro alma. Pero es que además también una parte de nosotros se reencarnará, entre comillas, ya veremos a qué se refiere con esa reencarnación, para volver a purificarse, así constantemente. Con lo cual considera que pudiéndonos reencarnarnos
en un animal, por ejemplo, para hacer trabajo de purificación del alma, o ese trabajo, más que de purificación del alma, sería purificación de una parte de nosotros mismos, no podemos comer nada que se reproduzca sexualmente. Esa es la orden de Pitágoras, porque precisamente en cuanto a estas prácticas vegetarianas, él comía pescado, porque creía que el pescado no se reproducía sexualmente. Es decir, había estas confusiones porque se regía por esa reproducción sexual. Él creía que en esa reproducción sexual era la que se llevaba a cabo ese traslado de una parte de nuestra alma, con lo cual no comía nada de esto. También había otras prohibiciones en cuanto a la alimentación, como por ejemplo el no tomar habas. Las habas es cierto que tenían en aquella época un componente mágico. Precisamente esto puede que sea herencia de esa Grecia más arcaica de la que tú has estado hablando anteriormente. Y por otra parte, en cuanto al secretismo al que te has referido, tampoco es por antojo de Pitágoras. Esto es algo bastante común en las escuelas antiguas de filosofía. El secretismo podría describirse más bien como un hermetismo. Ya hablamos de ello en el programa de Parménides, en el cual vimos cómo Parménides también lleva a cabo unas prácticas que son herméticas. Con herméticas queremos decir que permanecen ocultas, pero permanecen ocultas precisamente porque en aquella época era común pensar que no era positivo que se diera el saber a todo tipo de personas. Es decir, todas las personas no estaban preparadas para ver la verdad y por ello mismo no todas las personas tenían que tener acceso a este tipo de prácticas. Es cierto que esto responde, por una parte, a un pensamiento quizás aristocrático o quizás discriminatorio desde una perspectiva actual. Pero también lo es que debemos preguntarnos hasta qué punto no debemos ir poco a poco en el ámbito del conocimiento. Es decir, ellos, los pitagóricos, ponen un límite de quién debe entrar o no en su secta o sociedad dependiendo de la preparación intelectual de la persona. Y por ello mismo, a veces se lleva a cabo este secretismo porque todos no estarán preparados. Si seguimos con la vida de nuestro filósofo, si seguimos con la vida de Pitágoras, llegamos a esa ciudad en la que desarrollaría gran parte de su vida y que a día de hoy se sigue conociendo como la ciudad de Crotona. A día de hoy un municipio con algo más de 60.000 habitantes, pero en la antigua Grecia podemos imaginar, solamente a sabiendas de que allí estaba la figura de Pitágoras, el que era una ciudad con una gran actividad intelectual. ¿Y por qué llega hasta Crotona nuestro filósofo? ¿Por qué llega hasta allí Pitágoras en lugar de quedarse en su ciudad? Pues bien, se cree, según Diógenes Laercio, que podía tener alguna clase de problema toda esta hermandad, la propia figura de Pitágoras, con un tirano llamado Polícrates, aunque en realidad no se sabe si pudo ser este el caso o si no tuvo toda la aceptación que le hubiese gustado en su misma ciudad. Ya sabemos aquello de que nadie es profeta en su tierra. Así que en esta ciudad de Crotona se iba a desarrollar públicamente durante toda su vida filosófica, podríamos decir, excepto el periodo de tiempo que pasaría en Samos. Y en esta ciudad de Crotona es efectivamente, como decíamos al principio del programa, donde acabará falleciendo nuestro filósofo. Y encontramos una leyenda en torno a eso que le vamos a pedir a nuestra compañera Raquel que nos cuente para que podamos disfrutar todos. Una leyenda que podría tener una base real porque es cierto que cuadra bastante bien con lo que era Pitágoras, pero que seguramente responde a la necesidad de mitificarlo aún más por parte de los propios pitagóricos y que para muchos resulta graciosa, pero para esta que habla, más que graciosa, resulta admirable que se piense de esa forma. Y es que según la leyenda, Pitágoras es perseguido. Hay que decir que los pitagóricos hasta mucho tiempo después fueron perseguidos porque incluso participaron en política a veces. Eran una sociedad bastante incómoda en cuanto a que llevaba un modo de vida muy diferente al resto de la sociedad, prácticamente apartados, y encima para aquellos que tenían poder resultaba un poco ofensivo que estuvieran cerrados y no permitieran la entrada de otro tipo de personajes en su propia sociedad.
y por ello mismo son perseguidos hasta tan punto que el propio Pitágoras debe huir, siendo ya bastante mayor a, como has dicho, Crotona. Y en esta huida, estando en Crotona, tiene que volver a partir porque saben que vienen a por él. Esto siempre según la leyenda. Y entonces debe cruzar un campo de habas para evitar que le pillen. Y en lugar de ello, Pitágoras decide rodearlo porque se niega a incumplir con sus propios principios, ya que, como hemos dicho anteriormente, las habas tenían un componente mágico y sagrado para él, con lo cual decide rodear el campo y por ello mismo es por lo que terminan atrapándole y asesinándole. Cierto es que Pitágoras fue asesinado y perseguido, pero cabe dudar bastante de si fue precisamente por no querer cruzar ese campo de habas, aunque sí es bello pensar que aunque nos parezca graciosa esta historia, siempre se mantuvo fiel a sus principios. Esto es lo que nos quiere decir la leyenda. Pitágoras hizo de la filosofía su modo de vida y no lo cambió por nada. Llegados hasta este punto, lo que toca es que, no dejemos pasar esos puntos, valga la redundancia, que podemos considerar más importantes de toda la figura de Pitágoras. Uno de ellos lo vamos a encontrar fruto de esos viajes que daría con su padre por el Mediterráneo, es el conocimiento tan excepcional que tenía de la música, y es que, según nos cuentan también estos escritos de los que hemos hablado, tendría una gran habilidad, por ejemplo, en el manejo de la lira y una gran habilidad también para comprender lo que era la música en realidad. Uh-huh. Sí, y además hay que decir que el conocimiento de la música viene ligado a su conocimiento de las matemáticas, es decir, ambas forman parte de su doctrina y tienen un papel importantísimo para entender la filosofía de Pitágoras. Una filosofía que a muchos les parece extraña y es natural porque es un filósofo que se sale de toda norma y es más conocido por el famoso teorema que se le adjudica cuando en realidad tampoco lo descubrió él, pero que construyó toda una cosmología que nos hablaba de qué estaba hecha la realidad. Y aquí entra precisamente la música y las matemáticas. Las matemáticas, ¿por qué? Los números, según Pitágoras, tienen casi una condición física, es decir, los números serían algo así como los átomos que conforman la realidad. Y por lo cual, entonces, conocer las matemáticas nos ayudará a entender de qué forma está hecha esa realidad. ¿Cómo muestra o cuál es la prueba más ferviente de esta idea tan extraña en Pitágoras? Pues la prueba, precisamente, sería la música, ya que la música sería una forma de manifestación física de la condición matemática. Pues Pitágoras, conociendo bien, como tú bien has dicho, la música, llega a descubrir los intervalos musicales o ciertas cuestiones importantes para lo que hoy llamamos escala musical. Y dándose cuenta de que precisamente las melodías responden a una condición matemática, cree entonces que es prácticamente una prueba de que toda la realidad, todo aquello que tiene una manifestación física, responde a una condición matemática que podemos descubrir. Es decir, podemos reducir aquello que percibe nuestros sentidos a ciertos algoritmos lógicos, que serían los algoritmos matemáticos. Esto hizo que las matemáticas y la música al mismo tiempo no solo tuvieran un valor importantísimo para el conocimiento en general, sino que al mismo tiempo tuvieran un importante valor ético, porque seguir aprendiendo atraía buenas facultades al alma, ya que en esta condición de la realidad entrábamos nosotros mismos. Y por tanto, al entrar nosotros mismos, era obvio que nosotros también podríamos ser descifrados a través del conocimiento de las matemáticas. Es decir, igual que encontramos la armonía de la música a través del conocimiento de ciertos algoritmos matemáticos, la armonía del cuerpo y de nuestra alma nos vendría dada también o sería perfeccionada a través del conocimiento precisamente de estas matemáticas. Algo que es muy extraño, pero lo cierto es que encontraremos su reflejo en autores como Platón, que nos hablan de que la racionalidad
nos lleva al conocimiento de la realidad y de nosotros mismos. Llegados hasta este punto, hay algunas consideraciones que realizar de Pitágoras, porque como vamos a ver enseguida, desde luego no es un filósofo, no es un pensador que siga la norma y tendrá varias cuestiones que analizar y desde luego merece la pena que las tratemos con detenimiento. Sí, es que hay que entender también el contexto. Ya lo hablamos en otros programas, en otros podcasts, como de autores como Heráclito, hemos hablado de Tales, de Parménides. Ese es el contexto que rodea a Pitágoras. Pitágoras se sale de toda norma porque hace prácticamente una metafísica a partir de las matemáticas. Es decir, él quiere descubrir de qué está hecha la realidad física, pero a través de algo que no es físico. Por eso precisamente le llamamos metafísica. Pero igualmente se preocupa por los mismos problemas de los que vivieron el mismo tiempo que él, es decir, de los filósofos de la naturaleza, aquellos que intentaban descubrir no solo de qué estaba hecha la realidad, sino también cómo funciona. En la mente de un matemático es muy fácil, y sobre todo de un matemático como Pitágoras, con ese conocimiento, es muy fácil que mire al cielo y se dé cuenta que no solo en la música hay cierto patrón matemático que puede explicar una manifestación física del número o del mundo de los números, sino que también mirando al cielo descubrirá que ese conocimiento matemático le lleva a entender mejor cómo funciona el cosmos. Y al preguntarse cómo funciona el cosmos, encontraremos por un lado lo que llamamos el cosmos físico. Él nos habla de que la Tierra es esférica, lo cual ya es un avance para aquel momento, pues no se tenía claro. Y igualmente, como dice, nos habla de la importancia del fuego. El fuego y los números serían lo que en otros podcasts hemos llamado Suargé, es decir, aquello que hace que funcione la naturaleza. Y precisamente esa Tierra que imagina esférica, acertando por supuesto, gira alrededor de un fuego central, que es lo que permite el movimiento de todo lo demás. Esto se ha interpretado como un avance en cuanto al heliocentrismo. Pero es que además Pitágoras no solo mirará el cosmos externo, es decir, las estrellas aplicando las matemáticas o la música igualmente, todo lo que tenemos alrededor. Pitágoras también querrá descubrir cómo funciona o de qué está hecho el cosmos interno, es decir, nuestra alma, el ser humano. Y aquí llega una parte de la filosofía de Pitágoras que es precisamente la que influye en mayor medida en autores como Platón. Para empezar, para Pitágoras, el ser humano está dividido entre espíritu, alma y cuerpo. Y por supuesto le va a dar mucha más importancia a la parte espiritual y del alma que a la corporal. Es por eso mismo por lo que, como hemos dicho en anterior momento en el programa, lleva a cabo prácticas ascéticas prácticamente. Es decir, él cree, tal y como después hará Platón, que el cuerpo no es precisamente nuestra esencia. De hecho, el cuerpo nos aleja de nuestra esencia y por eso no debe ser la parte más estimulada, por ejemplo. Es decir, pondrá freno a la alimentación, como hemos dicho antes, a través de prácticas vegetarianas, y también llevará a cabo rituales ascéticos porque espera purificar el alma. Espera purificar el alma porque cree en la doctrina de lo que se conoce en griego como metempsychosis. Esto es una especie de reencarnación, pero no tal y como la conocemos en el mundo budista, ya que no se reencarna un yo, precisamente. Será un traspaso de una parte de nosotros mismos. Sería, con esta teoría, explicaría él, por ejemplo, que haya nietos que se parezcan a sus abuelos. Cree que hay una esencia que se traspasa de un cuerpo a otro e incluso puede traspasarse a veces en un animal. A través de este trabajo del alma, de esta parte de nosotros que puede traspasarse de un cuerpo a otro, se va produciendo una purificación de la misma, una purificación que se lleva a cabo a través de estas prácticas y a través del avance en el conocimiento. A esto, precisamente, es a lo que se conoce como catarsis.
Y esta cosmología de qué está hecho el hombre, de qué es el alma, influirá muchísimo en cómo entiende el alma el filósofo posterior Platón, al que dedicamos precisamente 2 podcasts, y uno de ellos era precisamente a esta teoría, que prácticamente es heredera de la visión pitagórica. La escuela de Pitágoras también es caracterizada por eso que decíamos, de que encontramos tanto hermanos como hermanas dentro de esa hermandad, y es que en la escuela pitagórica no solo había hombres, sino que, llamando poderosamente la atención a nuestros días, hoy que tenemos tanto debate en torno al feminismo, también había mujeres que compartían toda esta tradición de secretismo en torno al conocimiento que tenía la escuela pitagórica. Uh-huh. Sí, es algo bastante relevante porque además es consecuencia directa de la misma teoría que hemos dicho anteriormente. Es decir, si Pitágoras cree que no todos merecen el conocimiento y la manera que tiene de decidir si alguien entra en su escuela o no es precisamente por su preparación intelectual, lo hace porque cree que esto depende de cuánto ha purificado su alma. Por lo tanto, la manifestación física de esa persona, el género, no es lo importante. Por ello, precisamente, acepta mujeres en su escuela. Ha habido algunos autores que han calificado a Pitágoras de feminista, pero hay que decir que no es el caso. Pitágoras no creía que el hombre y la mujer fuesen la misma cosa. Lo que ocurre realmente es que lo importante es el alma y el nivel de conocimiento de la persona. Y al ser esto lo importante y carecer de importancia al cuerpo, es evidente que el género es algo anecdótico. Y por ello encontraremos bastantes mujeres pitagóricas, incluso la leyenda habla de la hija de Pitágoras que seguiría la senda de su padre. Nos toca hacer una pequeña reflexión acerca de la vida de Pitágoras, y lo que podemos destacar es que es una persona que se entregó por completo durante toda su vida al saber. Al saber también partiendo de la base de un feminismo que a día de hoy seguimos viendo cómo se discute, pero que desde la edad antigua ya sabemos que conformaba parte de la vida normal. De hecho, muchas sociedades tribales se mantenían gracias precisamente a matriarcados y no a patriarcados. Con esto lo que queremos decir no es que ningún género deba primar sobre el otro, pero sí que sin duda debemos vivir en un plano de igualdad, porque a pesar de que haya quien crea que las cosas tienen que permanecer como han sido siempre, tendemos a juzgar lo que ha sido siempre por lo que nosotros hemos vivido recientemente y nos olvidamos de dónde venimos en realidad. También destaquemos que Pitágoras, como decíamos, marcó toda su vida por seguir incesantemente, incansablemente a ese saber. Y parafraseando de nuevo una vez más ese grandioso texto de Miguel de Unamuno con el título de Mi religión, sabemos que la búsqueda de la verdad en la vida y de la vida en la verdad es una tarea imposible, pero que igualmente siguiendo esa estela del héroe que va a la batalla aún a sabiendas de que habrá de perderla, nuestra tarea es no dejar nunca esa senda del conocimiento para de alguna manera conseguir paliar esa necesidad que tiene nuestra alma platónica de recordar todas las cosas que debido al trauma de caer encima de la tierra se le han ido olvidando paulatinamente. Es nuestra tarea, es nuestra labor, y os agradecemos mucho que estéis con nosotros compartiendo esta tarea que seguimos heredando de los grandes filósofos, de los grandes pensadores de la historia, que si ellos han considerado que era una tarea que merecía la pena, no somos nosotros menos para pensar que efectivamente sea algo de lo que podamos prescindir. Sí, yo a este respecto diría que si algo nos enseñó Pitágoras es precisamente él mismo, es decir, él mismo es la enseñanza, mucho más que los teoremas de matemáticas, mucho más que sus teorías sobre la música, que por cierto yo sí que recuperaría creo que es una enseñanza en cuanto a lo que nos dice su filosofía. Creo precisamente que la música puede ser un elemento muy importante en la educación, y esto es algo que reclama Pitágoras varias veces. Pero más allá de estos pequeños elementos, si algo nos enseña Pitágoras es ser fiel a sí mismo y ser fiel a un objetivo, y ese objetivo es un objetivo vital, no un objetivo para conseguir un dinero o para conseguir X. Es el objetivo de conocer, de aprender. Para eso llegó Pitágoras y entregó toda su vida a ello.
Por ello me parece que si algo enseña es precisamente su historia, mucho más que su filosofía. De hecho, diría que algo muy destacable es que tenemos que tener en cuenta que hablamos de un matemático excelente. En aquel momento, un matemático de ese calibre prácticamente se rifaba, hablando un poco entre nosotros, porque servía para muchas cosas, servía para aplicar ese conocimiento matemático a las construcciones de edificios, servía incluso para desvelar los secretos del cosmos, y en lugar de utilizar ese conocimiento para su propio beneficio, dedicó toda su vida a seguir aprendiendo. Y además de ello, juzga a los demás según saben y según sus ganas de aprender. Con lo cual, esto además nos permitió que llegaran hasta nosotros mujeres excelentes, como la primera matemática de la historia, matemática pura me refiero, que se llama Teano de Crotona. Normalmente conocemos a Hipatia, pero esta se adelantó mucho antes. Es decir, hablamos de un hombre dedicado al saber y que además no juzga a los otros según condicionamientos sociales, sino que se mueve regido precisamente por ese amor al saber. Creo que ahí está la gran enseñanza de Pitágoras. Llegados hasta este punto, por nuestra parte, tan solo nos queda despedirnos y recordaros igualmente que tenéis a vuestra disposición una nueva sección de dudas que iremos solventando a través de este mismo canal para que no quepa ninguna duda filosófica posible sobre la palestra. Recordarles que nos pueden mandar la duda por escrito, o si desean escucharse a sí mismos en una nota de voz que se pueden grabar a través del móvil y nos la mandan por mail. De esta forma se escucharán a sí mismos y nosotros directamente les responderemos. Y efectivamente, tal y como nos comentaba nuestra compañera Raquel, lo podéis hacer por audio o por texto, y lo podéis hacer por todas nuestras redes sociales e igualmente a través de nuestros correos electrónicos, que son info@filos-sofia.com, el correo electrónico de mi compañera Raquel, rdmorliz@filos-sofia.com, y el mío propio msalcon@filos-sofia.com. También os recordamos que tenéis a vuestra disposición nuestra página web www.filos-sofia.com, a ver si le cabe alguna duda a alguien con respecto al nombre, y ahí vais a encontrar artículos y reseñas, estos mismos programas que os presentamos de radio, que están también en iTunes y en Spotify, y además en iVoox, que es la matriz de todo esto, y el resto de enlaces a nuestras redes sociales, para que no perdáis detalles de todo el contenido que diariamente estamos presentando en la red para intentar paliar esa duda eterna que todos tenemos.